¿Sí se ve la pantalla? Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar con algo que creo que ya vimos la vez pasada, que es troquelado. Me interesa repetir esto porque del lado derecho tenemos una pieza que es la que vamos a cortar en el troquel. Bueno, antes de eso, acuérdense que la máquina más importante para todos esos trabajos se llama prensa. Con la prensa podemos hacer muchos tipos de trabajo. Si yo le pongo un dado para doblar, la máquina se va a llamar dobladora. Si le pongo un troquel, es una troqueladora. Si le pongo una cuchilla o dos cuchillas, es una cizalla, etcétera, etcétera. En este caso, lo que hemos o estamos viendo es un troquel. Entonces quiere decir que esta es una troqueladora. Y lo importante del dibujo que está a la derecha, tenemos la pieza que le llamamos recorta y la práctica recortada o producto. Lo importante es saber cuál de las dos piezas es la que nos interesa, porque a la pieza que más nos interesa vamos a darle tolerancias, vamos a tratar de que quede lo mejor posible, que no quede rugosidad, que no quede mal cortada. La parte que no nos interesa, pues realmente puede quedar como sea, pero la parte que nos interesa a nosotros debe de estar completa y con sus tolerancias. Tenemos la máquina en la parte de arriba, tenemos el punzón, en la parte de abajo tenemos la matriz. En la matriz tenemos un ángulo entre la D mayúscula. ¿Por qué ponemos D mayúscula y D minúscula? D mayúscula quiere decir que es el diámetro más grande. El D minúscula, el diámetro más pequeño. Y tenemos un ángulo para que cuando caiga la pieza que la corta, no se nos vaya a atorar en la parte, digamos, más angosta. Se supone que el punzón va a penetrar una cierta longitud de tal forma que alcance a aventar la pieza y que caiga. Entonces, lo importante en este caso, que tenga un buen ángulo de salida y que tenga las tolerancias adecuadas. El claro viene siendo la diferencia entre el diámetro del punzón y el diámetro de la matriz. Y el claro va a depender del tipo de material que estamos trabajando. No es lo mismo trabajar con bronce, cobre, lámina de fierro, etcétera. Tendrá que tener un claro diferente. Y acuérdense, se llama claro a la diferencia entre los dos diámetros. Diámetro de la matriz, diámetro del punzón. En este caso, vamos a tener dos tipos de fórmulas para calcular el claro. La primera, aquí la tenemos. El claro es la diferencia entre diámetro mayor menos diámetro menor entre 2. El claro también depende. A ver, el claro también depende del tipo de material, que es lo que decía.
y de su espesor. Por lo que el cálculo del claro se calcula con la siguiente expresión, que esta sería más correcta, porque aquí ya estamos incluyendo el material con el que estamos trabajando. El claro viene siendo el espesor del material sobre 2 veces la constante del material que estamos trabajando. Entonces dijimos que espesor del material, cada constante del material que estamos trabajando. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. El material y la constante. El cobre tiene una constante de 21, el latón de 20, etcétera, etcétera. Hasta el final, aluminio con una constante de 10. Acuérdense, el material aluminio a veces es un poquito engañoso para cortarlo, porque es muy chicloso y se puede pegar bastante. En el aspecto de cuántos golpes o cuántas piezas puedo sacar de una lámina, acuérdense que la lámina es de 2 metros de longitud por 1 metro de ancho. Y vamos a determinar las dimensiones de la pieza que nos están dando y conforme a las dimensiones de la pieza que nos den, vamos a sacar una cierta cantidad de tiras. Si yo tengo que con una pieza me va a ocupar 10 centímetros, pues únicamente corto de la lámina 10. ¿Cómo podríamos cortar las tiras? A lo largo serían tiras de 2 metros, a lo ancho serían tiras de 1 metro. ¿Qué nos conviene más? ¿Cortar tiras de 1 metro o cortar tiras de 2 metros? A ver, pónganse a pensar. ¿Qué nos convendría más? Y ahorita les digo cuál es la dificultad. Pero sí me gustaría que ustedes me dijeran qué conviene más, cortar tiras de 1 metro o cortar tiras de 2 metros. ¿Nadie me dice nada? Mire, en toda tira que ustedes vayan a trabajar siempre hay un desperdicio. Y si yo voy a trabajar con láminas de 1 metro, voy a tener un desperdicio. Y si voy a trabajar con tiras de 2 metros, voy a tener un desperdicio. Prefiero trabajar con láminas de 2 metros porque únicamente hay un desperdicio. Y si trabajo con láminas de 1 metro, voy a tener desperdicio, pero multiplicado por 2, ¿verdad? Entonces, prefiero trabajar con una longitud más grande. A ver, permítame aceptar uno de sus compañeros. Acuérdense que hay que llegar a tiempo. Disculpe, profe. Estaba en sala de espera. Ok, adelante. Bueno, estábamos en el material que vamos a utilizar. Vamos a utilizar, si nuestra pieza ocupa 10 centímetros, pues yo prefiero hacer tiras, sacar 10 tiras de 1 metro, de 10 centímetros,
a sacar 20 piezas de 1 metro, dependiendo de la cantidad de láminas que nos den, vaya. Vamos a poner 1 metro. Si me dan 1 metro, hago tiras de, si me pieza, bueno, ahorita que vaya viendo ejemplos, lo vamos a ir viendo. Y esto es únicamente cómo voy a cortar mi pieza. Y recuerdo que ya les mandé muchos ejemplos en video y creo que se han de dar una idea. Si no los han visto, por favor, véanlos y verán de qué estoy hablando. ¿Qué tan separadas vamos a tener las piezas una de la otra? Se recomienda que se separen una de la otra cuando menos 2 veces el espesor del material que estamos trabajando. Les voy a poner 2 ejemplos adelante, pero en este caso dice que la separación depende de la disposición de la pieza, calibre y de los contornos, y si son rectas o curvas, con esquinas o sin ellas. Y dice que su valor varía de 0.7 a 2 veces el espesor del material. Nosotros, para no fallarle, si se acuerdan, ya dijimos que vamos a trabajar con 2 veces el espesor del material. Con 2 veces el espesor entre pieza y pieza, por lo general la mayoría de todos los casos, y no tendríamos ningún tipo de problema. La fuerza necesaria para el corte se da en toneladas. Aquí tenemos un caso. La fuerza de corte es igual a la resistencia al corte por el perímetro cortado en milímetros por el espesor de la lámina en milímetros. Y con una inclinación relativa entre punzón y matriz para un corte mejor. Hagan de cuenta que están trabajando con unas tijeras. Unas tijeras tienen un cierto tipo de ángulo y se corta mucho mejor que si las tijeras no tuvieran ángulo. Por eso nos dice, con una inclinación relativa entre punzón y matriz correcta, la fuerza de corte se reduce de 25 a 33% en láminas delgadas. La fuerza de corte en la fórmula se da en toneladas, aunque la fuerza de corte la vamos a tratar en kilos. ¿Por qué se dan toneladas? Porque las prensas se compran en toneladas. Una prensa de 20 toneladas, de 30, de 50, etc. Por lo tanto, la fuerza de corte la vamos a manejar en toneladas. Pero conforme vayamos viendo fórmulas, vamos viendo que el resultado son kilos. Conforme vamos viendo eso, se lo voy recordando. Aquí tenemos la resistencia al corte de los diferentes materiales. Resistencia al corte, aluminio de 7 a 9, en suave y duro 13 a 16, y así hasta llegar a acero inoxidable, suave 52, duro 56. Elementos de una herramienta. Principalmente lo más importante es el punzón y la matriz. El punzón, acuérdense que es lo que corta, y el punzón debe tener la forma de la pieza que yo quiera. Si quiero una pieza redonda, mi punzón deberá ser redondo. Pero también debemos saber qué es lo que voy a cortar, porque si completamente es redondo y corto la lámina, ¿cómo me va a quedar un agujero? Entonces debemos tener una forma, pero ver exactamente qué es lo que quiero.
el punzón y la matriz, que son los que realizan las operaciones de corte, doblado, embutido y combinados. ¿Por qué es esta aclaración? Acuérdense, la herramienta más importante para hacer todos estos trabajos se llama prensa. La prensa la voy a manejar hasta el final del curso, pero por lo pronto hay que saber que para doblar, embutir, troquelar, cizallar, etcétera, etcétera, se utiliza una máquina que se llama prensa y la herramienta que le ponemos a la prensa es lo que hace el tipo de máquina que creemos nosotros que es. Si yo le pongo un troquel, se convierte en troqueladora. Si yo le pongo dos cuchillas, se convierte en cizalla. Si le pongo eh, un dado de doblar, se convierte en dobladora. Y si le pongo una herramienta de embutir, vamos a embutir precisamente. El embutido creo que es importante. Voy a ver si me entienden y si no, se los mando en video en el chat. El embutido se puede realizar de dos formas, con un torno y con una prensa. Cuando se hace en un torno, se llama rechazado. Se llama rechazado. Y espero que ahorita terminando la clase les pueda yo mandar un ejemplo de rechazado. Se hace a partir de una lámina plana que se coloca en un torno. A ese torno le ponemos otra herramienta para presionar la lámina y que tome la forma de un molde que le ponemos exactamente al torno. Yo espero que ahorita terminando, si no lo hago, por favor recuérdenme que les ponga un ejemplo de rechazado, porque el rechazado se hace en torno, el embustido es una operación muy parecida a un troquel, con la diferencia. Con el troquel cortamos la lámina y con el embutido únicamente le damos forma a la lámina, de tal forma que vamos a cortar la pieza y le vamos a dar forma. Les voy a mandar ejemplos en el chat. Quiero que me contesten si distinguen la diferencia entre rechazado y embutido. Ejemplo, una olla de presión, que me fui bastante grande porque es un espesor muy grande. Una olla de presión la podemos hacer con un embutido o con un rechazado. Espero que todos conozcan una cacerola. Una cacerola la podemos hacer con un embutido o con un rechazado. Únicamente que la forma es diferente. El rechazado es utilizando normalmente una fuerza, normalmente es fuerza humana. Y en el caso del embutido, normalmente es una fuerza de una máquina. Eh, Déjeme buscarle.
no encuentro de momento los ejemplos que a mí me interesan. Se los voy a mandar en chat. En el chat, en el rechazado vamos a utilizar una máquina para darle forma a la lámina y que tenga una utilidad. Hacer una cacerola, hacer un pocillo, hacer una olla de presión, etcétera, etcétera. Y con el embutido hay algo muy interesante. En el embutido, un golpe es una pieza, mientras que en el rechazado hay que estar haciendo movimientos con el torno para irle dando forma a, irle dando forma exactamente a la pieza. Entonces, esa va a ser la diferencia. Entonces, acuérdense, la máquina general se llama prensa. La herramienta que ustedes le coloquen es la que lo hace que se llame de diferente forma. Troqueladora, dobladora, embutido, diferentes formas. Ahora, para que el juego de matriz y punzón funcione correctamente, se requiere de elementos adicionales. Un punzón es muy delgado, Un punzón es muy delgado y muy delicado. Por lo tanto, el punzón lo debemos colocar en una placa portapunzones y nos servirán para sujetarlo firmemente. Igualmente, cuando ustedes van a cortar, para que no se atoren las piezas en la troqueladora, tenemos un expulsador que puede estar compuesto por resortes. A eso le vamos a llamar expulsador de la pieza. Y para que la lámina se vaya derechita, tenemos reglas o guías. Para asegurar que la pieza se coloque siempre en la posición que se requiere, o bien al alimentar la tira de lámina, se evite la posibilidad de que se desvíe. Topes, para que tengamos una medida perfecta, y los hay manuales y automáticos. Pilotos o centradores, para centrar la pieza a una determinada posición, y portatroquel o armazón, que sería el complemento. Doblado. Durante el doblado se aplican fuerzas para causar deformaciones permanentes. No sé si ya había tratado esto, pero todo material, y en este caso vamos a tratar de una lámina de metal, existe un plano o eje neutro que nos va a dificultar dar los ángulos correctos. Acuérdense, ese eje neutro lo tienen todos los materiales que son si yo, por ejemplo, hiciera una dobladora para que mi pieza quede a 90 grados y yo le doy 90 grados a mi dobladora, yo les puedo asegurar que no queda de 90 grados, porque el material va a tratar de recuperarse. ¿Qué es lo que le hace que se recupere? Eso que viene en esta lámina, que se llama eje neutro, porque el eje neutro no está sometido a esfuerzos. Y cuando la fuerza cesa, la pieza trata de recuperar su forma original, lográndolo en parte. Y para evitar esto, el ángulo del punzón se hace menor que el ángulo necesario en la pieza, de 2 a 6 grados. Eso sí hay que calcularlo bien para que nos quede correctamente el doblez.
dependiendo de la elasticidad del material. Fuerza para doblar. Si consideramos la pieza como una viga apoyada libremente en los extremos y con una carga concentrada en el centro, usaremos las siguientes fórmulas. Para doblar, la fuerza de doblado sería 1.33 por la resistencia al corte, resistencia a la tensión en kilogramos sobre milímetro cuadrado, por la longitud del doblez en milímetros, por el espesor de la lámina en milímetros y por la distancia entre los apoyos en milímetros. Por lo tanto, la fórmula queda fuerza de doblado, resistencia a la tensión, longitud de doblez por el espesor sobre 3, en donde tenemos una fórmula que vamos a estar manejando. Fuerza de doblado tenemos sigma por B por E sobre 3, en donde ahí tenemos los valores que va a adoptar cada uno de los símbolos que estamos utilizando. Sin embargo, no todos los dobleces son en V, hay dobleces en U. En este caso, la longitud nos interesa mucho porque entonces la longitud va a ser 8 veces el espesor que tenga nuestro material. Les voy a poner ejemplos. Y nos vamos a troquelado. Troquelado. En este caso, el troquelado tiene corte por afuera y corte por adentro. Por afuera tenemos medidas que nos están pidiendo en el dibujo. Tendríamos que hacer un cálculo del perímetro y tendríamos que calcular la letra A minúscula, pero no hay ningún problema porque tenemos exactamente un lado del triángulo que nos dan como 15 milímetros. ¿Y cuánto tiene Y en este caso? ¿Lo ven, por favor? Podrían calcular podrían calcular la parte vertical. La parte horizontal no, porque ya la tienen ahí, que es 15 milímetros. ¿A cuánto equivale la parte vertical y a cuánto equivale A minúscula? La parte vertical, ¿a cuánto equivale? ¿Me pueden decir? Se ve claramente, ¿eh? 50 50. ¿De dónde lo agarró? del diámetro mayor. Del diámetro exactamente que tenemos a la derecha, ¿verdad? Entonces, lo que se trata en este caso es calcular los perímetros. Este tipo de pieza yo la puedo cortar de dos formas. La puedo cortar de un solo golpe o la puedo cortar de dos golpes. Lo que pasa que un troquel, para cortarlo de un solo golpe, me sale muy caro. Yo prefiero cortarlo en dos partes, con dos troqueles o con tres. Con un troquel corto toda la parte exterior, donde dice A minúscula 65 y no está el diámetro mayor 80. Y después me pongo a cortar el rectángulo que tiene 25 por, no alcanzo a verlo, no sé si ustedes lo ven, creo que es 16. 14, ¿verdad? Es 14, profesor. Bueno, podríamos cortar primero la parte exterior, después la parte del rectángulo y por último el diámetro que tiene un radio de 16.
¿Por qué haría tanto? Por el costo. Un troquel que tenga más medidas sale más caro. Y un troquel que tenga simple, como el que estamos viendo ahorita, si lo hago yo por partes, me sale mucho más económico. Lo que sí pasa es que lo voy a tener que hacer en más pasos, eso sí. En este caso, el acero, digo, la lámina tiene 1.8 milímetros de espesor. El trabajo se realizará en dos operaciones. El diámetro del punzón y matriz y el agujero cuadrado, las dimensiones transversales del punzón y matriz para el agujero cuadrado. ¿Qué nos dice ahí? Que tenemos que calcular cómo son el diámetro del punzón, cuál es el diámetro de la matriz y cuál es el diámetro del agujero cuadrado. ¿Y dónde está el problema? En que hay que dejarle los claros. Espero que tengo yo el ejemplo ya correcto enseguida. A viene siendo, ¿se acuerdan qué es A? Sí, la diagonal. Exactamente. Entonces A se calcula en esta forma, de tal forma que al final va a ser A 52.2. Búsquenle de dónde son todos esos valores. El perímetro exterior. El perímetro exterior son 52.2. Vean de dónde salió, que es precisamente el cálculo anterior, más 65, más 2 pi r sobre 2, más 20, 275.74. Esa sería la parte de afuera. El perímetro interior tendría que calcularlo sumando los dos, tanto la parte cuadrada como la parte redonda. La parte interior, 78 más 2 pi r del segundo radio, sería 178.53. Y después vamos con la fuerza de corte. La fuerza de corte simplemente vamos a aplicar la fórmula que nos dieron y nos vamos a quedar con 12.4 toneladas. Sin embargo, me interesa el claro. Acuérdense que el claro es muy importante. El claro es el espesor del material sobre 2 veces la constante del material. El espesor del material es 1.8. 2 por la constante que es 17. El claro va a ser de 52, ¿qué? Milésimas, ¿verdad? Véanle, tomen estos ejemplos, búsquenle y si tienen dudas o no lo entienden, que está muy simple, ahí me preguntan, por favor. Entonces el claro es 0.52 y tenemos en la parte de abajo otra forma de calcular el claro. Diámetro de la matriz menos el diámetro del punzón sobre 2. De tal forma que el diámetro de la matriz, 32.104, ¿de dónde salió el 104? De las tolerancias del claro, utilizando la fórmula E sobre 2K. Entonces, no sé si tengan alguna duda. D es igual al diámetro más 2 veces el claro. El diámetro del punzón son 32 milímetros. Con esos datos pueden resolver perfectamente este ejemplo que nos dan. Y el punzón cuadrado. ¿Dónde vamos a usar el punzón cuadrado? En el
En la parte interior. En el rectángulo interior vamos a tener necesidad de un punzón cuadrado para hacer ese rectángulo. Y tiene 25 por 14 milímetros. Por lo tanto, la matriz debe tener 25,104 por 14,104. ¿De dónde sale el 104 de las tolerancias? Le voy a dejar aquí. Me gustaría saber qué hacemos con la Semana Santa. ¿La vamos a descansar? Sí, profe. Nadie me contesta. La vamos a descansar. Semana Santa la vamos a dejar y nos vamos a ver después de la Semana Santa. El próximo martes después de Semana Santa para la siguiente clase. Le dejamos aquí y que tengan unas, ya no vacaciones porque nos falta el viernes, que es la exposición. Pero por el día de hoy, aquí le dejamos, por favor. Gracias. Dudas, no se queden con las dudas, pónganmela en el chat, por favor. Sí, profe, gracias. Nos despedimos, gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Tengan buen día. Hasta luego. Nos vemos, profe. Gracias. Buen día. Hasta luego. Sí. Buen día. Hasta luego. Buenos días.